buenas noches. Vamos a comenzar un en vivo con nuestra invitada. Por temas técnicos tuvimos que hacerlo solamente por esta plataforma, así que vamos a invitar a nuestra invitada, que es Javiera. Hola, Hola, Javiera. ¿cómo estáis? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Qué bueno, güey. Tanto tiempo, tantas lunas sin verte. ¿Cómo has estado? Oye, sí, bien, con harto trabajo, acabo de llegar, pero bien, viva, contenta igual, desafiada. Así que bien, ¿ustedes cómo han Perfecto. estado? Bien, bien. Bueno, comentarle a todos los que nos se van a ir sumando. Íbamos a hacer este en vivo por otras plataformas, pero por un tema técnico finalmente no se pudo hacer, así que lo vamos a hacer por Instagram. De todas formas, este video lo vamos a descargar, lo vamos a subir a otras plataformas y el audio lo vamos a subir a Spotify, así que va a quedar como podcast también. Así que, bueno, nosotros hace poco comenzamos nuestra tercera temporada, este es nuestro segundo en vivo, y en esta ocasión estamos con Javiera Reyes Jara. Ella es alcaldesa de la comuna de Los Tejos y anteriormente estuvo con nosotros acompañándonos en vivo cuando era candidata a la alcaldía. Así que para nosotros es un placer volver a tenerte. Agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que estás con mucha actividad, estás con mucho trabajo y para nosotros era súper importante poder retomar esta conversación que dejamos pendiente la vez anterior, siendo, como decía, candidata y ahora ya siendo alcaldesa. ¿Cómo has estado, Javiera? Lo primero que te quería preguntar es que desde ese proceso que nosotros tuvimos contigo, ahora ya siendo alcaldesa, ¿cómo has sentido ese proceso? ¿Cómo fue para ti la elección? ¿Cómo ha sido todo esto desde el comienzo de tu gestión? Hoy ha sido intenso, sobre todo, súper intenso, igual obviamente como todo un proceso de aprendizaje también. Claro, Eso me gusta harto, creo que uno también siempre tiene que estar llano a aprender a escuchar, a abrir la mente finalmente. Eso, pero sobre todo intenso, es como un tipo de realidad, por decir así, en el que en verdad siempre tienes cosas que hacer, y en eso esperamos obviamente, o sea, de cierta manera los tiempos de descanso que uno tiene son los tiempos de descanso que medio uno se inventa, porque si es ya. por estar todo el día haciendo algo, perfectamente puede estar todo el día haciendo algo. Pero ha sido Y desafiante, igual como impresionante. Uno no termina, yo siento como de perder la impresión nunca, porque en el fondo, no sé, yo siento que las cosas que de repente uno va como profundizando que pasaban en el municipio, claro, como que siempre supera la ficción a la realidad. Como que uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Pero bueno, claro. ahí sí, también de cómo profundizar en cómo funcionan otras como instituciones. Hemos golpeado y seguiremos golpeando todas las puertas, pero si bien es de harta tarea, también es interesante. O sea, por ejemplo, hemos sido activos colaboradores y seguiremos siendo con la Fiscalía a raíz de N como procesos judiciales que el municipio tiene abierto. Y claro, como que también conocer es, que obviamente lo que yo conozco debe ser súper poco como todo lo que pasa ahí. Claro. Igual es interesante, igual, pues como son otros mundos, yo siento. Y eso como también tiene como esa magia, ¿no? De ir como tocando puertas y también probando estrategias de cierta manera, como de, no sé, traer recursos, por ejemplo, que es algo que nos interesa mucho porque en verdad estamos siempre muy apretados, pero es desafiante Mm. igual y teniendo ingenio también de cómo ir sorteando como ciertos procesos o cosas. Claro, claro. Y en esto que tú me decías respecto a lo que te encontraste con respecto a la gestión anterior, ¿cuál sientes tú que el punto más conflictivo respecto a cómo se entregó la comuna?
lo que sucedió anterior, porque obviamente uno lo mira desde afuera, la persona de la comuna quizás hacen críticas a ciertas gestiones, pero ya estar en el puesto en el que estás tú y ver la realidad de la gestión anterior, las cosas que sucedían, las cosas que quizás se podrían haber resuelto y no se resolvieron, fondos que quizás ya no hay y que se podrían haber llevado por ese lado. ¿Qué sientes tú que fue lo más conflictivo o lo más sorprendente que encontraste cuando asumiste el cargo? Igual es una pregunta que da para mucho. Pero mira, así como cosas, igual hay, mira, hay cosas que también con el tiempo vamos a ir pudiendo hablar con mayor libertad a propósito de que igual hay N como procesos judiciales o de investigación en curso. Entonces, como que Claro, también te lo comento porque cuando se pueda, es mi perro que está aquí. quiero participar en la entrevista. Sí, pero mira, cosas así como muy tristes, yo creo que educación, desde muchos puntos de vista. Uno Mm, no sé, como que siento que al final de los finales, como lo que todas las personas que quisieron contratar por A, B o C razones, fue como brígidamente a costas de educación. Y eso, mm, bueno, se expresa en muchas cosas, en recursos, o sea, como es heavy igual cuando empiezas a mirar cómo se traduce eso como sin ninguna como sin ningún pudor en los números. Uno como mm. que naturaliza ciertas cosas, pero por ejemplo cuando hemos estado harto en el departamento, en el Ministerio de Educación, por ejemplo ya estuvimos hoy día con los profesionales, arquitectos principalmente del Departamento de Infraestructura de la Dirección de Educación Pública del Ministerio, justamente ¿Ya? abordando todo el tema de los establecimientos y con la Mm. Seremía Metropolitana de Educación, como algunos temas más críticos, perdón por mi perro. Y, No, no, tranquilo. eh, y claro, cuando nos empezamos a reunir con ellos, nosotros igual tenemos como todo bien ordenado, como las cosas de infraestructura, no sé, qué falta, cuáles son más estructurales, cuáles no, como que igual se hizo Mm. todo un trabajo como de ir ordenando parte por parte y también como requerimientos técnicos, etcétera. Pero cuando les mostramos, por ejemplo, tanto al subsecretario y a la Seremi de Educación, pero también a la gente del Departamento de Infraestructura, como los números, por ejemplo, hay unos fondos que son los PAE, que son fondos que... Toki, voy a sacar. Ven. Que... Dame un segundo, porque si no, no voy a parar nunca. No, no, tranquilo. ¿Qué Espera. pedimos? Y Bueno, hay gente que nos está viendo, aprovechando este minuto, comentarles que vayan haciendo sus preguntas, vamos a ir leyendo las que podamos, obviamente, y vamos haciendo esas consultas. ya, Bueno, ahí está ahora de vuelta Javier. saqué los Ahora perros. tranquilo. Ya, pues hay unos fondos, te estaba diciendo, que son los FAEP, los fondos de fortalecimiento para la educación pública, que, bueno, tienen como N tipos de usos, etcétera, como que, pero uno de ellos, por ejemplo, es como infraestructura mantenimiento. Ya, Y ya que desde el 2014 al 2020 no se rindieron. Y eso es heavy igual porque en el fondo, en teoría, o en estricto rigor, nosotros al no estar rendidos debiéramos devolver esa plata. ¿Cuál es el problema? ya. Que plata no está. Mm, ¿Qué pasó? No sé. Está como ahí ya, obviamente hay como materias de investigación, etcétera. Pero claro, pues uno mira los establecimientos educacionales y efectivamente nadie le echó una manito que sea al propio ministerio, o sea, a los propios colegios, y eso se nota, o sea, son años de abandono. Y en ese claro. plano, claro, ha sido como estamos avanzando. De hecho, hoy día fuimos a 4 colegios, fuimos al Bernardo O'Higgins, fuimos a Santa Adriana, fuimos al Acapulco, fuimos a, ¿cuál me falta? Al Raúl Sáez.
Y en Ya, eso, y fuimos con los profesionales y en el fondo porque necesitamos fondos de emergencia. O sea, por ejemplo, el tema de los baños es crítico. Bueno, ahí igual todos los establecimientos tienen amplios y distintos problemas y eso obviamente hay que ir mirándolo. Pero estamos viendo sobre todo cómo financiamos eso, más allá de arreglos menores que se están gestionando, como, no sé, temas de las ventanas o temas de cosas que son como más pequeñas, pero en el fondo igual hay varias situaciones que son más estructurales. No sé, la Escuela Santa Adriana, por ejemplo, que tiene techos de asbesto, eso está archirreco de contra prohibido hace súper harto tiempo. O sea, el pizarreño, el asbesto se prohibió en los 90. Entonces, yo no sé, es heavy igual como mirar ese nivel de deterioro. claro. Y en ese nivel de deterioro digamos, la lamentable realidad que nos tocó recibir, pero sí creemos que vamos a lograr sacar harto adelante. Y eso a mí me entusiasma porque, claro, son justamente cosas concretas. Pero también han Claro. habido como otro tipo de cosas que son igual impactantes. Ejemplo, la semana pasada fuimos a poner una denuncia y ahí han seguido apareciendo más cosas a propósito de que nos dimos cuenta de que habían empresas que licitaban de forma, no sé cómo decirlo diplomáticamente, pero como de forma cuestionable. Entre ellos presentaron unos certificados de cotizaciones, Ya. de no deuda de cotizaciones previsionales falsas. Entonces, obviamente es súper grave porque anteriormente se adjudicaron licitaciones y todo el cuento, pero sin cumplir con las condiciones, a todas luces, pero aparte sin cumplir con condiciones que son como súper complejas porque también involucran a trabajadores, a trabajadoras. Claro. Y eso obviamente es también todo un tema, po. Mm. Así que nada, ha sido como obviamente un desafío importante, pero como que eso, siempre hay algo que te sorprende, así como que uno dice, esto es insólito. Pero Mm. obviamente hay que ir mirando cómo no, cómo seguimos en el fondo haciéndonos cargos, y la idea obviamente siempre va a ser entregar algo mucho mejor. Y en Claro. ello, claro, como también conociendo dinámica y todo, yo algo que he hablado con muchos funcionarios que creo que es algo malo, es que también como probablemente a raíz de muchas causas, de múltiples causas, como ambientes laborales que yo creo que también son complejos, como el mundo del cagüín es súper cuático también. No sé, yo me acuerdo cuando asumió el presidente, estaba como el rumor, alta falsedad, de que yo me iba a ir con el, con el A un Boric, ministerio. y así. Ya, al principio como que Ya. me daba risa en verdad, pero igual después hacía como la reflexión de que, y como que finalmente es una lógica súper mala de la política también. Y también eso es como algo fome, porque todas esas como vicios o cosas malas, no sé, o mentira, o como la soberbia, o como los egos y todo, eh, creo que son elementos importantes también que uno se los encuentra constantemente. Pero bueno, Mm. poco nadie dijo que iba a ser algo fácil, ni que eso era como algo obvio, Claro. pero sin duda también se agudiza como por otros factores. Pues, por ejemplo, igual obviamente estamos en una sociedad que es súper machista, entonces de repente también te pasa que hay gente que como que, no sé, cuestiona tu opinión o la de otra gente y uno se da cuenta de esas cosas como o por el hecho de que es mujer o por el hecho de que es joven. Y eso es como eh, aspirar a puras falacias de autoridad, así como que son falsas autoridades, pues como, ¿y de dónde? O como, no sé, la otra vez me pasó, como en un consejo, yo me di cuenta mucho después de esto, pero por ejemplo así como Mm. me dijo influencer, porque una comparte también sus gestiones. Y dije, ya, o Claro. sea,
alcaldesa, no sé, yo igual estudié, ¿cachai? Como me esfuerzo, soy marea, como obviamente si hay cuestiones que no me parezcan también las planteo, trato de Claro, fundamentar, pero así como claro. súper gratuito y como que igual es nada que ver que como que haya gente que por A, B o C razón como que se sienta con la potestad como de medio ningunearte, pero Mm, también se suma, yo creo, y lo encuentro súper legítimo, que la gente también está acostumbrada a que las autoridades no resuelvan, o las instituciones, en verdad como que no resuelvan, y eso, claro, es algo que en el fondo es súper estructural, pero que al final mm. existe de verdad, como Ah, sentido claro. común, porque muchas veces efectivamente fue así. Pero Mm. bueno, es Oye, parte también, en el tema de educación, para que no pase la pregunta en blanco, tú estabas hablando del tema de los colegios. Bueno, en algún minuto también vimos estos reportajes de la vuelta a la pandemia. Había muchos colegios que no se podían usar derechamente. Aquí hay una persona Judy Espinosa, que hace una pregunta: ¿qué pasaba con el arreglo del colegio Bernardo O'Higgins? Siento que lo comentaste, pero no ahondaste más en el detalle de eso. ¿Cómo sí, va ahí ese entiendo. tema? Mira, por ejemplo, nosotros, o sea, de hecho, hay como dos colegios que yo creo que son los más críticos. Uno es el Bernardo Higgins y el otro es la Escuela Santa Adriana. Esto no quiere Ya. decir que los otros no tengan deficiencias, por cierto, que tienen No, muchas. por supuesto. Eh, yo creo que en Pero son eso, los más críticos. claro, el Santa Adriana, su situación, o sea, como para explicarte los dos, su situación ¿Mm? tiene que ver con los techos de asbesto, el tema de los baños, etcétera. El Bernardo Higgins tiene temas de techo, pero no de asbesto, sino como hay unas palomas, las escaleras igual están como en un estado súper malo, el tema de los baños también y todo. Y Mm. eso nosotros, el Bernardo Higgins, lo conversamos con las autoridades del gobierno anterior, con la Seremía. ¿Ya? Y de hecho hicimos el proyecto, la parte técnica, que igual es una parte súper invisible, pero tú sin eso, en verdad, no existes. Como, porque claro, como en el fondo somos municipios que no tenemos recursos y que tenemos que ir a buscar plata afuera, como en verdad esas son cosas que tú necesitas para poder gestionar. Y eso Claro. fue como en enero. El tema es que el gobierno de ese momento no hizo, nos declararon el proyecto admisible, lo que igual es algo súper bueno, porque no siempre los proyectos técnicos te los declaran admisibles, que en el fondo es como nuestra parte, pero no nos los financió. Porque en el fondo el Bernardo Higgins igual parte de los arreglos que necesita son más bien estructurales. Y eso lo estamos viendo hace N rato y todo. De hecho, igual fue como cuando fuimos a la reunión ahora con las nuevas autoridades al Departamento de Infraestructura de la Dirección de Educación Pública. Yo siento que igual quedaron como que fue una buena sensación, pero nosotros llegamos con nuestro turro del análisis de establecimiento por establecimiento, el registro, cuáles son los nuevos críticos de cada uno. O sea, fue como súper completo. Claro. Y claro, igual sacaba la cuenta de que en llegar caleta así como arréglenos el colegio y ya y empezáis a hacer el proceso de cero. Entonces como que eso también ha sido bueno. Pero eso lo estamos viendo de antes, pero también veo que aquí una persona dice que como que casi que no hubiéramos hecho nada, pero eso en Mm. verdad lo estamos viendo hace tiempo. Y yo me pongo igual en el lugar de los apoderados y obviamente es súper frustrante. A mí también me resulta frustrante en ese sentido. Pero igual estamos avanzando en otros temas que son, entre comillas, que son súper importantes, que son menores. Pero menores me refiero como en el sentido del nivel de infraestructura que se necesita. Claro. Pero en eso estamos y no solo en el Bernardo Higgins, ahí también el desafío grande, grande es, yo creo, en Escuela Santa Adriana, porque está como, por ejemplo, bueno, hay más, pero por ejemplo el tema de los techos de pizarreño es súper complicado. Y aparte Claro. que también el problema de los baños, y por ejemplo en la Escuela Santa Adriana hay toda una sala que en realidad debería ser el casino, que como que en verdad no se puede usar porque el director le decía hoy día a los arquitectos de las distintas divisiones que es importante eh, como poder poner esas cosas sobre la mesa, pues, pucha, eso hay un temblor y demás que se cae y obviamente no se Mm. puede usar como de esa forma. Y a mí eso me Claro. parece
que es importante y todo, pero obviamente eh, hay que ir mirando como específicamente los temas. Mm. Pero Y- eso, mira, ahí veo apoderar del Bernardo Higgins, ahí van a ir viendo como las cosas que deberían empezar a llegar y todo. Pero hay ya, otros, hay otros también, por ejemplo, en el Raúl Sáez, hay un, entre comillas, por mil, pues de verdad ni siquiera sé si llamarlo así como gimnasio, es como un galpón, no sé, mm, dudosas condiciones como de salubridad y se los mostraba, y lo veíamos también hoy día, o sea, también estamos tratando como de traer a las autoridades, de hecho cuando vino el subsecretario de Educación y la Seremi, que fue como la primera visita, lo llevamos, así como de las nuevas autoridades, lo llevamos a la Escuela Santa Adriana, esto debe haber sido así como la segunda, como no sé, el gobierno asumió el 11 de marzo, habrá sido, fue en marzo, pero bueno. mm, Y también fuimos a la República de Filipinas, que justamente había pasado todo este tema del funeral, del velorio que diga de alto riesgo, donde también tuvimos que suspender clases. Entonces, como que sí. igual es como, es harto igual, pues, pero en el fondo también es aspirar a que las autoridades se empapen de nuestra realidad, que en el fondo también se pongan en los zapatos de. Y No, eso en claro. el fondo igual es como bacán. Mm. Yo me pasa algo porque, bueno, yo nací y crecí en Los Pejos, yo soy de Los Pejos, vivo actualmente en otra comuna, pero crecí en esa comuna. Yo estudié en el Colegio Adventista que está ahí en Buenaventura y fui dirigente del proceso de los pingüinos en 2006, en la Revolución Pingüina, y fui presidente del centro de alumnos de ahí. Y me parece curioso, porque, o sea, no curioso, pero me parece increíble que desde ese tiempo las temáticas, las preocupaciones que hay en los colegios de la comuna sigan siendo las mismas. De hecho, nosotros, gran parte de los colegios que estábamos, las vocerías que estábamos trabajando, las petitorios eran petitorios nacionales, pero también petitorios personales, y todos concordábamos lo mismo. La mantención de los colegios, la mantención de los baños, salas con problemas de vidrio. Increíble que del 2006 al 2022 sigamos con esa problemática, siendo que pasaron varias gestiones, varios gobiernos, Igual. y, si, y sigamos en lo mismo. Es preocupante y ojalá que se pueda resolver, se pueda trabajar, entendiendo obviamente la burocracia de esto, entendiendo que no es una solución rápida, que hay que hacer un trabajo de por medio grande, pero ojalá que eso cambie. Lo otro que te iba a preguntar, que bueno, Andrea, la otra conductora del programa, decía que si te pasó que encontraste la salud con este déficit de insumos, si también fue un tema complejo cuando recibiste la alcaldía, el tema de salud. Eh, sí, o sea, como, pero ¿sabéis qué? En salud la situación por sobre todo era como una especie como de agestión. Yo creo, tiendo a ¿Ya? pensar que, o sea, como que por ejemplo el déficit, a diferencia de educación, es una cuestión horrorosa. De verdad, es súper terrible como la situación. eh, es como, bueno, y aparte, de verdad es como un círculo vicioso de un montón de cosas, no sé, como, eh, no sé, por ejemplo, tenemos temas asociados a la sobredotación en algunas áreas. Y eso obviamente es un tema, pero en verdad también es como el círculo vicioso porque, por ejemplo, en educación, solo para hacerte el símil, eh, uno son códigos del trabajo, entonces uno en el fondo pudiera desvincular, alias despedir. Pero para eso tienes que poder indemnizar y para eso tienes que tener lucas, ¿me entiendes? Entonces, como que también es un círculo vicioso como súper heavy. Mm, Aparte que, o sea, como en verdad te impide como poder actuar muchas veces por temas de lucas. En salud, eh, como que la situación era como más bien de una como agestión, como que no se hacía mucho, por tanto no se gastaba mucho. Eh, ya. entonces, claro, no es que estuviera todo de maravilla ni estupendo, de hecho, faltaban No. varias cosas, faltan todavía, lo estamos trabajando, pero creo que
esta situación también se explica porque los gremios en general de la salud siempre fueron como bien activos, al menos de lo que yo observaba desde afuera. Creo que eso igual fue como una especie como de factor protector, como para que ¿Mm? no pasaran como cosas que en verdad son como complejas. Y claro, siempre obviamente uno entiende que hay como mucha expectativa y en general como en la sociedad, y está bien que sea así como que te exige y todo. Creo que de cierta manera hay que poner en contexto como el, el fondo de los fondos es que hay un abandono, o sea, como la injusticia territorial, que es uno de los temas que nosotros hemos posicionado y que nos interesa seguir posicionando, también es como un todo. Entonces, como que para poder hacer esa nivelación en términos más concretos, claro, necesitamos ahora, pero necesitamos también por todos los años que esto estuvo abandonado. Y Mm. eso creo que es importante también como a modo de ir como conversando de qué cosas encontramos y todo. Ahora, igual, N como tipos de contratos muy raros. Sí, la verdad es que tengo una opinión como no tan buena de hartas cuestiones que eh, aparte nos siguieron llegando como hasta, no sé, enero, febrero, hasta marzo diría yo, nos llegaban cuentas que, claro, como que no estaban reconocidas, pero que venía gente como a cobrarla y era como, ya, ¿y de qué eran? Y claro, reclamándote que no le han pagado, pero si uno como que se ponía a profundizar y a escarbar en varias Mm. cosas, eh, como que, claro, te das cuenta como chuta, que mal igual. Pero creo que eso fue un factor protector en relación como a la situación de salud. Eso es como algo que yo me atrevería a decir. Y en eso, igual con N deficiencia, o sea, por ejemplo, los funcionarios de la salud, algo que plantean, y en eso también se entiende como el tema de los propios, como condiciones de trabajo, ¿Mm? hay como N cosas que al final igual buscan como cuestiones mínimas, no sé, como ir a trabajar siendo funcionario de la salud con todo lo que ha sido la salud en el último tiempo, con la seguridad que, no sé, no te van a robar las cosas de tu puesto de trabajo, como cuestiones Claro. que, es claro, pues uno que en toda como la burocracia de las compras y un montón de cuestiones, eh, uno se pone como a mirar. Y claro, po, en todo lo, uno, ya, como típico de recintos de salud, como, no sé, tenía una puerta donde apretáis un botón para poder salir, como que en general las puertas a los box, no sé, no son de libre acceso, Claro. pero son como cuestiones básicas. Entonces también el ir como trabajando esas cosas, creo que hay que ir profundizándolas también, pues como que en verdad eh, tam- también creo eso crisparía mucho menos los ánimos de un montón de situaciones que, por ejemplo, se producen en los consultorios, porque también en los consultorios pasa que la gente no va porque se sienta bien, Mm. sino que va porque se siente mal y más encima tenéis que esperar y más encima tenéis que levantar temprano, algo que también fue como súper bacán de empezar a generar fue este primer paso, marcha blanca, como uno le quiera decir, a poder tener horas que se tomen telefónicamente. De Claro. momento estamos con una cantidad no tan grande, como empezando a hacer como el camino, la transición. Pero claro, cuestiones que uno dice, chuta, claro, buscar en lo concreto que la persona enferma no tenga que ir a las 6 7 de la mañana con todo el frío, más encima sin luces, oscuro, peligroso, a tener que ir a sacar hora. Y eso, por ejemplo, nos costó, te prometo, sangre, sudor y lágrimas el poder empezar a implementarlo. Pero Claro. claro, al final cuando veis que la persona está contenta de que pudo tener su hora y todo, en verdad
obvio que uno dice, ya, valió la pena. Y Claro. eso en general Y- como todo nos cuesta harto. Y eso, mm. obvio Y que fue Javier, relevante. Dígame, mm, mira, yo porque estaba leyendo algunos de los comentarios porque si yo también y te puedo quería hacer decir algo respecto a uno. déjame hacer la pregunta porque probablemente tenga que ver con lo mismo. ¿Cómo se manejan estas críticas, estos comentarios? Porque he leído varios comentarios que por lo apoderado, por la presión de los apoderados, están asustados. ¿Cómo se manejan estas críticas? Porque obviamente yo entiendo, y es súper importante la participación de la gente, la presión de la gente en estos temas sociales, pero a veces desde la autoridad, desde esta otra vereda, ¿cómo tú enfrentas ese tipo de comentarios, ese tipo de acusaciones también? Te veíamos una que decía que andabas de la mano con ministros, no sé si lo leíste por ahí. Ay, No me quise detener porque han pasado tantas que la verdad que estaríamos 3 horas acá, pero quería como especificar eso, cómo se hace ese trabajo, cómo se trabaja comunicacionalmente para que haya una comunicación directa con la gente, con los pobladores, con la gente que le afecta este proceso y que a veces obviamente se sienten poco escuchados, poco valorados, quizás sienten que las autoridades no están haciendo lo que deben hacer y solamente en base en la presión empiezan a hacer cosas. sí, o sea, mira, igual yo creo que tampoco es tan así, o sea, como todo el trabajo previo que hicimos en relación a los colegios, que en verdad fue harto, sobre todo ahí los equipos de como profesionales de la SECPLA se sacaron la mugre haciendo ese informe, y es bacán como herramienta tenerlo hoy día. Mm. Y obviamente igual, no sé, yo entiendo que uno siempre quiere las cosas más rápidas y que han sido muchos años de abandono, si eso también uno lo entiende. Al menos lo que yo prefiero, y es como algo que creo que es sano también y que es algo que también es bueno para la democracia, el acercarse a conversar. Yo, por ejemplo, y explicar ciertas cosas, como por ejemplo el tema de algunas situaciones con apoderados y todo. Yo en realidad como siempre he tenido toda la voluntad de ir, como comprometerme con plazo y todo, de repente las cosas en las compras públicas no son tan rápidas. Y claro, tú le decís eso al vecino y obvio que quizá al vecino no le va a ser tan relevante si eso es rápido o no. Porque claro, al final Mm. igual tiene el problema hoy día y eso uno lo entiende también, pero yo no me puedo saltar la ley para las cosas tampoco, ¿cachai? Entonces como eso es como algo complicado de explicar. Ahora, igual yo quiero decir que la gran mayoría de la gente es como, a mí me ha sorprendido incluso, es como súper Mm. consciente de como el tema de años que se arrastra. Entonces como que incluso la misma gente como que es como, no sé, a mí me ha pasado N, que me dicen, no, alcaldesa, ¿sabe qué? No, pues que siga, bacán esto. No sé, como yo me atrevería a decir de que la gente es comprensiva y que, claro, al final igual hay que ponerse en los zapatos. O sea, también es cierto que han estado cerrar las puertas durante cuántos años. Entonces, Mm. tampoco es raro que la predisposición sea esa, pues si es obvio también, si yo no lo cuestiono ni siquiera me parece como algo malo. Claro. Y en eso, lo que te quería comentar de vuelta, porque también y creo que es bueno también hablar de estas cosas. Por ejemplo, una cuestión que a mí como que también me impactó, que es como parte de estas sorpresas que se van produciendo en la medida de que, no sé, de que pasan cosas, Mm. que cuando se rechazó en el Consejo ese tema de las luminarias, que quedó la tandala, a mí me sorprendió igual la reacción de la gente como en muchos sentidos, pero en un Mm. sentido como ya, igual, eh, claro, como la gente enojada, todo el cuento, pero una parte, un porcentaje de la gente que como que de verdad buscó informarse, como, y creo que eso es sano, ¿no? Como de poder como decir, oye, ¿sabéis qué? Eh, ¿Cómo decirlo? Como, ya, ¿cómo funciona esto? ¿Y por qué esto? Ya, y hay como que la explicación y la gente, ah, ya, sí, esto tiene sentido, esto no. Me lo explicáis, no sé qué, pero como,
un interés por una cuestión que si uno no le interesara al sector público, yo te juro que jamás me metería como en los temas de las compras públicas. Porque es como todo un Sí. tema burocrático que es heavy igual, po. Mm, Pero como que eso por un lado me impactó, como ver a la ya. gente como realmente interesada por eso. Pero bueno, los municipios igual tienen como líneas presupuestarias, porque yo quiero como decir un par de cosas en relación como a cuestiones que también de repente se levantan. Alguna uno podrá decir como, bueno, es como parte de no saber que es normal. Pues, por ejemplo, los presupuestos municipales tienen como tres grandes partidas y tú de ahí no puedes llegar y mover, que es salud, que es el Claro. municipio y que es educación. A nosotros, y en el fondo, por ejemplo, nosotros, que nos pasa normalmente, tenemos que transferir recursos a educación caleta de veces al año, muchas veces al año, porque en verdad, como está sobredotado con la cantidad de recursos que llegan desde el ministerio, no nos alcanza, entonces eso en verdad tiene que ser plata de la... De hecho, este año van a ser, según las proyecciones, como 3.200 millones de pesos que se en plata. Y eso se va todo en pagar sueldos. Y a diferencia Mm, de como cosas que han como intentado decir que yo en verdad como no tengo cero atado como en, lisa y llanamente decir que eso son cuestiones falsas. O en eso como ya, mito urbano, gente de Recoleta. Así como, mm, siempre lo digo así y creo que es la mejor forma, nombres. Díganme, claro, no. Ya, claro. filo. Eso es como un mito urbano. Bueno. Entonces, claro, y lo digo porque hoy día en específico también hemos buscado hacer como procesos de selección que en verdad sean más transparentes, bueno, mirar los currículum que nos llegan, que en general es de que nos llegaron caletas, que en general es de gente que ¿Ya? en verdad está buscando pega, no sé, como hacer el ejercicio de ir a preguntarle también a esa gente, pues como al final igual acercarse y preguntar es un ejercicio mucho más sano que creerse lo primero que te dicen. Mm, Como eso también lo hemos intentado hacer y como, chao, me carga el tema de los pitutos, me cargan todos esos temas, pero me da lata porque a claro. veces igual intentan como, comillas, dañarme a mí con cuestiones que en verdad no son un daño para mí. Mira, hoy día tuve que dedicarme un buen rato y filo, son cosas que pasan también, porque a una funcionaria que le subieron, que es lo que decía una vecina acá, que no sé quién supuestamente gana 3,5 millones en salud, eso es mentira. Y yo lo lamento harto, pero claro, más allá de que uno diga, quieran como pegarle comillas políticamente a uno y que te digan, no, es que tú estás haciendo esto, lo otro, bla, 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 Mm, eh, resulta que la que tuvo que recibir a la funcionaria, que estaba súper afectada porque al final la están difamando y están cuestionando toda su capacidad profesional, un montón de cuestiones, a persona que yo no conocía tampoco, como antes de convencerme de que era una persona que, pues, como, no sé, la conocí trabajando como a mucha gente que trabajaba en la municipalidad de antes, de la cual también puedo tener una muy buena opinión también, ¿cachai? claro. Pero bueno, la recibí y todo el cuento y claro, pues como súper afectada por una cuestión que ni siquiera es verdad. Porque a veces a los honorarios sobre todo les pasa que les pagan, se les paga atrasado, lo que obviamente es algo que hay que hacer un esfuerzo de revertir, como eso no es algo bueno, pero en el fondo eso implica que en las planillas les salen como más de un sueldo como de pago, ¿cachai? Mm, ¿ya? Entonces, claro, como que ella me decía, no, porque más encima me dicen que gano esto y es mentira y cuestionan toda mi calidad profesional y todo el cuento y bla, 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 bla. Y mira, y Mm, sale, ¿por qué no lo aclaró en el consejo de ayer? Porque eso hace su curso. Porque en el fondo cuando los concejales ocupan sus incidentes, que están bien que lo usen, lo que pasa en términos de procedimiento, que son cosas buenas de hablar, porque la gente a veces no lo sabe. Eh, entonces, los concejales dicen algo y eso se manda a la unidad respectiva en el consejo y después les llega la respuesta, ¿cachai? Entonces, como por eso mismo uno no contesta todos los incidentes, porque aparte es imposible, como que igual a veces son cuestiones de información hiper específica, como es imposible saberlo todo. Entonces, claro. en realidad como la forma que tienen eso de funcionar es esa. Pero bueno, llegó ella y como súper afectada, y en realidad igual la entiendo, y es fome, porque claro, al final, eh, la, como, ¿por qué? ¿Cachai?
Y mm, eso yo creo que son como actitudes como bien destructivas y todo. Y claro, como muchas veces también como que eh, no piensan que lo que uno como que realmente como que le está diciendo es así, pues, como por ejemplo el tema de las compras, que yo de verdad no me banco el sistema de compras que hay, pero es el que hay. O sea, como yo no puedo pasar sobre eso porque, porque no puedo, como sería una falta grave administrativa. claro. Pero creo que en ese plano es importante también como aclarar ese tipo de cosas. Yo en verdad creo en el servicio público, en verdad creo en que las instituciones uno las puede como tensionar para que las cosas se puedan hacer. Obviamente hay cosas que a mí no me gustan la velocidad que tienen tampoco, pero en el fondo hay que hacerlas porque esa es la vía legal que tienen. Y claro, a veces Mm, es fome, pues, entonces también uno entiende que la gente te diga como, oh, sí, no creo que esto vaya a pasar. Eh, y no sé, pues si tú querís programarte para comprar algo, en verdad lo tenéis que hacer con tiempo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, los vidrios de los establecimientos, llevamos N tiempo leseando con eso. Y bacán que vaya a salir, lo encuentro bacán, pero eso no es mm, algo que uno normalmente gestione. O sea, cuando uno ya dice como ya, esto puede salir en un mes, es porque lleváis caleta de rato lidiando con el tema. No mm, sé, pues te cuento, compramos ambulancias en noviembre y todavía la estamos esperando. Y eso no mm, es porque, o sea, porque eso se aprobó, los recursos estaban bacán que sea así todo el cuento, pero el sistema es lento y aparte, cuando eres un municipio con menos recursos, tiene como otro tipo de implicancias. Pues. Por ejemplo, de más que municipios que, ya, por ejemplo, en términos de seguridad, hay municipios acomodados con muchos recursos que tienen edificios enteros dedicados a seguridad, edificios enteros. Y nadie puede decir que no. El claro. otro día, con mucha envidia, miraba un municipio que había lanzado como todas unas salas súper modernas con cámara, televigilancia, no sé qué, reconocimiento facial, o sea, una cuestión que en contraste con nosotros, que ni siquiera hemos podido, que apenas lo podamos hacer, lo vamos a hacer, pero es necesario tener una dirección de seguridad pública que se dedique a ver seguridad pública. Entonces, Claro. finalmente, igual te genera como cierta sobrecarga y porque el personal específicamente capacitado para poder hacer eso es muy poco. Y hay cosas que Mm, sí necesitan un nivel de expertise, pues como, no sé, los proyectos, por ejemplo, de los establecimientos educacionales que requieren como un cambio mayor, como algo que no es una reparación menor, sino como una reparación más estructural. Eso, evidentemente, no es, hola, necesito comprar esta cantidad de materiales. Son cosas que necesitáis arquitectos, ingenieros, eléctricos, un montón de profesionales, porque obviamente, si tú lo quieres tener admisible, tiene que quedar bien, pues si no lo vas a perder. claro. Y eso Mm, es tiempo, es funcionarios que normalmente son súper limitados en el sentido de que tienen muchas cosas que hacer, son pocos, y en eso yo me saco de verdad el sombrero frente a caleta de funcionarios, y en eso creo que la SECPLA, que es la Secretaría de Planificación, que hizo todo el levantamiento de todos los establecimientos de educación, que aparte de eso tiene todo el levantamiento de las plazas, que ha visto el tema de las pasarelas, que se ganó el Quiero Mi Barrio, y que ha visto N cuestiones, están sobregirados. Aún así mm, siguen y tienen toda la disposición del mundo, pero esas son cuestiones que uno agradece porque en el fondo, en verdad, la gente que sabe hacer eso es gente específica, como, no sé, yo estudié economía y yo no te pudiera hacer un plano de un colegio, vaya, un dibujo súper como claro. feo, porque en verdad eso toma tiempo y en el fondo es una disciplina a sí misma. Y claro, pues es en el fondo también como ir armando e ir proyectando ciertas cosas. El tema este de las 50 y tantas calzadas que presentamos, también con los funcionarios de la SECPLA y obras que hicieron ese proyecto, fue una pega titánica. O sea, nos decían que ellos en general hacían tres, cuatro, así se fueron en la dura y presentaron como 50. Y a mí Mm, igual como que yo observo ese tipo de situaciones, mucha de esa gente es gente que
alguna, o sea, como es una mezcla, como gente profesionales, no sé, ingenieros, etcétera, que venían trabajando, que son funcionarios municipales, que es su trabajo y está bien, pero eh, la otra parte, que es la parte de, o sea, lo que nosotros hemos intentado priorizar para que estas cosas efectivamente puedan salir adelante, eh, ha sido también como buscar ese perfil de profesional que nos permitan sacar, porque nosotros tenemos que ir a buscar recursos, pero a buscar recursos necesitamos que las cosas estén bien. ¿Cachai? Por ejemplo, aquí Judy dice que su marido remodeló un colegio y me contaba que en más de 2 meses no se demoró en revisar los planos y hacer el trabajo. Claro, pero eso es cuando ya tienes el trabajo y tienes los planos y tienes todo y ya lo tienes financiado. Sí, eso está como de más que puede ser. El tema es todo lo anterior que hay para poder tener esos recursos. No sé, pues por ejemplo, ahora un tema que hemos incorporado y que también queremos aportar es todo el tema que pasa en la población Valenzuela Llanos, donde en verdad tienen, esas son copropiedades. Entonces, claro, tienen problema con el alcantarillado, pero no es solamente al menos lo que queda en la calle, porque cuando queda ¿Ya? afuera de la calle eso lo ve aguas andinas, sino que es lo que queda dentro de los edificios. Y eso nosotros, por ejemplo, lamentablemente no podemos decirle a aguas andinas como, oye, aguas andinas, ya pues ponte las pilas, esto es responsabilidad tuya, pero no es responsabilidad de ellos. Entonces, es también como la misma lógica de llegar, presentar un proyecto, y eso es hacer planos de edificios, de buscar cómo hacer la intervención. O sea, estoy como intentando hacer lo más gráfico posible, sin que eso les afecte, porque igual son alcantarillas, como que tampoco podía estar, no sé, un mes sin alcantarillas en casas que son habitadas, ¿cachai? Es Claro. toda una lógica que al final es como lo anterior, sí, en el fondo cuando ya uno pone, por decir así, o da el inicio o ponen una piedra de algo, es porque ya el trabajo anterior, que en el fondo es este trabajo invisible, ya fue. Eh, pero en eso igual yo estoy como entusiasmada porque veo que hay interés y por ejemplo, también hay como un reconocimiento, siento, vamos a ver también cómo termina resultando, a que estemos como buscando tomar temas más en serio que quizás no fueron tomados así siempre. En eso también proyectos que son bonitos, por ejemplo, el colegio, o sea, la sala para los niños TEA, eh, ha sido también como súper interesante ir armándolo. eh, en ese plano también el ir mirando como, bueno, más en lo profundo, porque al final todos tenemos realidades distintas. Yo me No, inspiré en conocer, por ejemplo, con la sala TEA, tengo dos amigas que son de la comuna, que de hecho no se conocían, ahora se conocen, pero las presenté, que tienen niños con TEA, la Patti y la Paloma. La Patti tiene un chiquillo que es como de 12 años, tendrá el 13, ya perdón si lo estoy cambiando la edad. La Paloma tiene uno que es pequeñito, de hecho anda en coche y todo, el Vale. Y claro, como que les preguntaba así como ya, pero ¿y qué implicancia tiene esto en tu vida? Ya, igual obviamente con las diferencias de edad, de lo que van requiriendo y todo. Y yo como por ejemplo con la Patti, que su chiquillo es más grande y todo, me daba cuenta que es mucho, eran muchas lucas, o sea, como, creo que eran como 200.000 cada 2 semanas. Entonces, claro, uno dice como, pucha, es súper injusto, pero en el fondo si podéis pagar esa cantidad de plata por semana para que tu hijo se atienda en el sistema privado, que es autista, que pueda tener acceso a tratamiento y todo, ya, bacán, pero ¿y si no lo tenéis? Era nomás, po. Y eso sin redes, mm, porque en esta idea también de que todos tenemos realidades distintas, claro, nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser mamá, pero menos te enseñan a ser papá o mamá de un niño del espectro autista. claro. Entonces, yo siento que Mm. también este como tránsito de ir como tratando de comprender, porque claro, finalmente igual quizá uno nunca va a lograr comprender esa realidad al 100%, porque no sé, como quizás eres mamá y quizá tu hijo no es del espectro autista. No sé, como probablemente ellas son de todas, va a ser siempre difícil comprenderlo al 100%, pero sí en el fondo como tratar de pensar cuestiones a soluciones que hoy día no existen, como con el TEA en específico,
el sistema de salud en general, o sea, no solamente hablando de la comuna, sino que, no sé, pues de cómo se detecta, el rol de los hospitales con esto, de los hospitales de niños, queda como súper fuera. Entonces, pucha, si podemos aportar en tener eso y lo que estamos pensando, aparte de tener como estas salas de estimulación sensorial, ya le estoy cambiando el nombre, es también, por Ya. ejemplo, militar súper cerca, es decir, colindante, idealmente, salas para los tutores, para los papás o las mamás, con el objetivo de que también puedan como tener espacios donde puedan compartir, o sea, como, pucha, no sé, todas las personas son distintas, las personas del espectro autista también, pero de más que lo que le funciona a una mamá, le puede como funcionar a otra, o de más que también en su comprensión y en todos sus dolores que se les van generando, pero, no sé, pues por ejemplo la Patti me contaba que a su hijo lo tenía en un colegio y que fueron un día al planetario y que a él le dijeron que ese día no fuera al colegio, ¿cachai? Entonces, Mm. como también en cuestiones que finalmente como el sistema te excluye y son cuestiones que yo creo que también hay que darle el espacio como a que lo colectivo pueda hacer lo suyo. Y eso, por ejemplo, ha sido como súper bonito como de ir No, y trabajando y ir desarrollándolo. sí, por supuesto. Sí, yo también leía varias, bueno, para cerrar el tema de esto de las críticas, de estas cosas, yo creo que es súper importante la participación ciudadana, siendo incluso cuestionante de sus autoridades, súper importante, obviamente siempre en el marco del respeto. Habían varias preguntas que aquí quedaron pendientes por la rapidez Pero del chat. es importante. Bueno, había una que me hicieron por interno, que, bueno, Instagram te permite hacer esa pregunta por interno, que era si es que había posibilidad de hacer un centro cultural en Los Espejos. Esa como la primera que quedó pendiente bien atrás. Entonces, por eso te la doy. Pero un ya, es que mira, igual lo pregunto porque, por ejemplo, uno puede, si está organizado y todo, tener un centro cultural eh, como organización social. También hay una casa de la cultura, que también ha estado como súper abandonada y que le hemos como logrado dar vida. De hecho, yo el otro día fui porque me habían invitado a una reunión que se hizo ahí, y me dio tanto gusto porque hay como una sala de baile, ensayan y la estaban ocupando. Ahí justamente que es al frente del Banco Estado está la biblioteca, que también tiene libros nuevos que le llegaron por donación, lo que se agradece mucho. Pero como que o sea, como eh, centro cultural, puede ser el centro cultural organización, así que le pedimos a la persona que aclare, o puede ser como una casa de la cultura que hay, que obviamente mejorarla y cómo se desarrolla es también parte de los desafíos, ya ir mezclando ideas. Mira, antes de contestarte lo que preguntan aquí, que me parece importante que te quiero contestar, yo pensaba ¿Mm? igual en N cosas, por ejemplo, como ya a las personas más jóvenes, me refiero a adolescentes o adultos muy jóvenes, no sé, 18, 20, ¿qué les interesa? ¿Les interesa la música? Pucha, esto es como un sueño mío igual, como por qué no pensar en que hayan espacios para que puedan realmente desarrollar la música o cantar o las rimas o lo que sea, como ese tipo de cuestiones normalmente están súper excluidas de la institucionalidad. Pero yo Mm. encuentro que no tiene mucho sentido real, o sea, como, ¿por qué es más válido, con todo el respeto, como, no sé, aprender a tocar flauta, que también es algo muy bacán y una disciplina hermosa, que poder trabajar en confección de rimas? No sé, como que ambas deberían tener espacio. Entonces, por ahí también hay un par de ideas de generar espacios como para poder potenciar ese otro tipo como de destrezas artísticas que en general no quedan como bien fuera. Mira, aquí Chinita, guión bajo, idea dice que tengamos más fiscalización con las veredas. Aquí dice Ah, porque, claro, que habían hecho 3 veces una misma vereda. ya, eso, ojo, porque, ¿cómo funciona? Funciona, ya, en el fondo hay un proyecto, ya, el proyecto se lo adjudica X empresa, todo bien hasta ahí, y el proyecto, por ejemplo, dice que la avenida La Feria tiene que quedar con una vereda que cumpla con, por ejemplo, 7 u 8 centímetros de espesor, tantos centímetros de largo, ancho, tal nivel de mezcla, que eso también se mide. Entonces, cuando estas empresas no cumplen con eso, pasa que la tienen que hacer de nuevo.
Y eso no tiene costo adicional para el municipio. Ojo con eso. Lo que ¿Ya? tendría un eventual costo adicional para el municipio sería que esa eventual vereda quedara mal, que durara poco tiempo y que hubiera que hacerlo de nuevo. ¿Me explico? Ya. Entonces, si Sí, a las empresas que se ganan los proyectos bajo ciertas condiciones, si no las cumplen, si tienen que hacerlas 2, 3, 4, 5 veces con tal de que quede bien y que podamos proyectar que tiene una alta duración, que las hagan. Si eso es porque se intentan ahorrar costos. Pero ya. no es que cuando tienen que hacerla una, dos o tres veces tenga un costo adicional para el municipio, sino que eso es porque no pasó la inspección técnica, que es algo que nosotros también hemos buscado como ser como bien riguroso, porque cuando las obras quedan mal, al final el que paga el pato es Por toda el la ciudadano y comunidad. Y esa eso no es es. la idea, pues. Entonces, claro, Mm. obviamente uno desearía que no tuviera que hacerla de nuevo porque la empresa lo haga bien de una, pero si no lo hace bien y no está pasando la prueba, bueno, tendrán que hacerlo hasta que quede bien porque nuestros vecinos se merecen que eso quede de la mejor calidad posible que corresponda según la norma. ¿Me entendí? Pero eso, Entonces, eso no tiene ningún costo para la municipalidad porque el cumplimiento del contrato, como se había especificado en temas técnicos. claro, no tiene ningún costo adicional. O sea, como Mm, en el fondo, por el contrario, si uno se da cuenta que no lo están haciendo bien, lo que tiene que hacer es multar incluso. Está como, mm, claro. Aquí había otra pregunta de Sergio Bamón, de que justo la siguiente pregunta, bueno, señorita alcaldesa, mi consulta en los espejos tenemos profesionales. ¿Por qué contratan funcionarios de Recoleta? lo mismo que hablábamos antes. Ya, pero que me digan quiénes son, po. Mm. Bueno, ahí esperemos si es que puede especificar quiénes son y así se hace la pregunta más directa. A Ahora, ver igual qué. hay algunos como responsabilidades que si es necesario tener no sé, como cierta expertise, pues, por ejemplo, que son los cargos más de confianza. Eh, como un administrador municipal que nunca ha sido administrador, ha trabajado en un municipio, en verdad es una locura, ¿cachai? Como, porque ahí no sé, como, al menos como lo veo yo, no necesita alguien que esté aprendiendo a ser administrador municipal, porque en verdad, como el costo o el riesgo es muy alto. Y ahí Claro. también, como mirando proyectos y todo. Pero hemos priorizado, de hecho, sobre todo en profesional y todo, es así, prioridad vecinos. De hecho, yo creo, no lo hago solo por falta de tiempo, pero si hiciéramos así como un ordenamiento de como toda la gente que ha entrado a trabajar desde que yo estoy, le apuesto totalmente que es abrumador la cantidad de gente que es de los espejos. Y claro, porque son gente que en el fondo es como que fueran invisibles, y los profesionales de los consultorios que entran, o la Mm. gente, no sé, de que está dando las horas para, ¿cómo es que se llama? Para la atención de los consultorios que empezamos hace poco. Era gente que nos llegaron los currículum y que tenía perfil de call center. También ahí complementamos con algunos técnicos sociales y todo, que claro, tenía sentido porque también veían la parte del COVID y de las ayudas sociales también. No sé, por Claro. los arquitectos, se me viene a la mente el Ignacio, que es un arquitecto, un vecino que es de los Sierra y que tenía experiencia aparte en salud y bacán que sea así. Bueno, en educación en realidad no, es el lugar donde menos como contratos existen. Pero yo en verdad haría como que creo, mira, algún día cuando tenga tiempo voy a hacer ese recuento y te apuesto que está como, o alguien que tenga mucho tiempo lo invito, lo invito a hacerle. Pero Bueno, como, es importante hacer esos ejercicios porque también aclara ese tipo de dudas que son totalmente legítimas. Tenía otra pregunta aquí de Tania Valentina, dice, en materia de política de género, de defensa de derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y sexo genéricas. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo respecto a eso? Pregunta. no, o sea, mira, hay harto. Yo creo que materia de género igual es algo que estamos intentando como impulsar, no de forma tan parcelada, porque eso es como otra cosa que pasa, como que ya, no sé, tener política de género, ejemplo, es tener una casa de la mujer. Que bacán que exista, nada contra la casa de la mujer. Pero en el fondo eso es una parte de.
pero cuando uno habla, por ejemplo, de las ayudas técnicas, que es algo que hemos trabajado caleta también con el Departamento de Salud. Eh, Camas clínicas. Recibimos, gestioné con, porque una no tendrá lucas en la moni y todo, pero igual una sala a buscar, ¿cachai? Entonces conseguí con unas embajadas, obviamente todo legal lo pueden chequear en la ley de ¿Ya? donación, etcétera, etcétera, camas clínicas. Y esas camas clínicas le han cambiado en la vida a la gente postrada. Porque obvio, o sea, ¿Ya? no solo mejoras la calidad de vida de la persona que está postrada, mejora la calidad de vida del cuidador, que normalmente son mujeres. Entonces, como que siento que también los temas de género hay que ampliarlos desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de educación, también avanzar como en otro tipo de materia. Yo creo que ahí es súper importante como potenciar también, que no es todo materia de género, pero, o sea, como la materia de género es mucho más que eso, pero una educación sexual integral. Y eso yo creo que no tiene que ver con, porque la gente como que poco menos piensa que educación sexual es como ya, no sé, te enseño a poner un preservativo y como los anticonceptivos y listo. Sino que yo creo que también hay que darle como una integralidad mucho más allá. Por ejemplo, ¿qué es el consentimiento? ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Cuál es tu límite? Porque hay que respetar el cuerpo del otro. No sé, como cuestiones que quizás si a las generaciones de antes le hubieran explicado, habrían habido mucho tipo de situaciones que se hubieran evitado, po. Y esto yo creo que también hay que como empezar a introducirlo, o cómo también ese tipo de educación puede prevenir abusos sexuales, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en el caso de los niños, muchas veces, o sea, un niño cuando recibe un abuso no es como que sepa que lo están abusando, po. Mm. Es como un proceso que muchas veces como que se descubre o la persona se da cuenta incluso siendo adulto, o sea, hay N casos de ese tipo. Entonces como que creo que también en esta idea como de hablar como sin tabúes, podamos como empezar a ponderar como más elementos, ¿cachai? Y en eso como que creo que también la materia de género en educación va a ser importante. Bueno, vamos haciendo las preguntas para que, porque dijeron que no estábamos respondiendo a preguntas. Había una pregunta que hacía Andrea. Bueno, y una pregunta anterior que alguien me hizo ahí, por si acaso, no es tinto, Coca-Cola. Que me habían dicho, era tinto Coca-Cola, se lo respondo al tiro. ¿Y por qué Andrea, estoy tomando agüita ayer? no, no, bueno, no sé la marca porque ya lo hice. Andrea dice, metro para los espejos, ¿es posible en un futuro cercano? Mira, en la concreta eso no está planificado. Y yo creo Ya. que ahí el rol que podamos jugar nosotros como comuna va a ser clave. Yo creo que hay que creerse el cuento así. Y en verdad, si uno lo piensa en sentido concreto, es inaceptable. Todos pasan por aquí. Tenéis Vespucio, tenéis General Velázquez, tenéis la Ruta 5, tenéis el Metro 30, o sea, ya, todos pasan por los espejos, pero a la hora que la gente de los espejos, o la gente que trabaja en los espejos, pues los dos usan el transporte hacia o desde los espejos, no puedan ¿Mm? acceder a ninguna cuestión vinculada a el transporte público que le baje las horas de transporte. Eh, Claro. Eso es absurdo. Y yo creo que ahí también hay que atreverse a jugar un papel. Eh, Creo que es algo bueno, creo que es algo que en el fondo se trata de ir tomando la política no como un administrador de, sino como ir generando condiciones que sean distintas. Creo que eso es importante. Obviamente es una apuesta. Yo creo que nos lo merecemos totalmente y en eso voy a estar hinchando, evidentemente, a todo con quien puede hinchar. Pero creo que también en esto hay que ser súper claro con que la voluntad o la capacidad de hinchar que pueda tener la alcaldesa no es suficiente para poder lograr en términos como súper concretos el metro. Creo que es una responsabilidad, o sea, creo que es algo que nos merecemos sin duda, porque aparte, según todas las estadísticas, que no son mías, son, de hecho, hay un sistema que es súper interesante, se los recomiendo también, que se llama CIEDU, que es como Sistema de Integración de Estudios de Desarrollo Urbano, ya, algo así puede que le haya cambiado la... Que eso como que dentro de los indicadores que tiene un indicador que es tiempo de traslado desde la casa al trabajo. Adivinen cuál es la Mm. comuna que tiene mal. Es igual que eso sea así, po. Entonces, yo Sí. digo, pucha, qué distinto sería como si inclusive hubieran políticas públicas que se hicieran usando ese tipo de
datos que son datos del mismo estado. Entonces, creo que ahí Claro, también va a haber que atreverse a jugar un papel dentro de todos. O sea, como ganémonos el medio. sí. Sí, de hecho ahí Vale Mon decía, al 2030 Los Pejos es la única comuna que no tendrá metro. Hay que terminar con la segregación urbana, dice ella. Sí, bueno, yo leía por ahí que alguien decía, sí, pero hay Metrotren, pero Metrotren hay una sola estación, solamente tiene dirección a Estación Central, entonces finalmente no está integrado al sistema. Y aparte el Y bueno, Metrotren aquí, nos corta por la mitad, o sea, como, no sé, como igual claro, es un tema también. ¿verdad? Hay como dos cruces, tres cruces, no más que eso. Andrea dice, bueno, mi última pregunta, ¿qué sucedió en materia de seguridad? Porque no se incluyó a Los Espejos en las comunas con más dotación de carabineros. Bueno, esa es una pregunta que teníamos ahí respecto a lo que también publicaste en tus redes respecto al plan de seguridad anunciado por el Ministerio del Interior, que no estuvo contemplado Los Espejos con aumento, hay un déficit del 50% en carabineros y yo leía la cifra ahí que la inversión per cápita de seguridad es de solo 139 pesos. Lo cual, No es no sé si nada. será lo más bajo, el más bajo de Chile, pero es sorprendente lo poco que se está llevando a eso. Eh, para la gente que no sabe o quizás no vio esta noticia, sería importante dar ese contexto de dónde viene este alegato finalmente, porque no sé si habrás tenido respuesta del gobierno, del ministerio, alguna respuesta por qué no se incluyó al espejo en esto. Mira, se obtuvo una respuesta, pero lo primero que quiero decir, antes de contar la respuesta que me dieron, es que yo en verdad tampoco entiendo ni comprendo mucho la decisión. Eh, claro, yo en eso también, y transmitirle eso a los vecinos, a las vecinas, yo estoy súper clara que mi rol es defender los intereses de la comuna. No, en el fondo, como hacer yo, o sea, como yo evidentemente comulgo políticamente con varios, con el sector que participa del gobierno del presidente y todo, pero yo en eso como jamás me voy a perder en que yo me debo a nuestra comuna. Y en eso yo como se los transmito con esa claridad también. Por eso me sentí que esta, al menos incomprensión que yo tengo también de por qué no estamos incluidos, como sentí que era lo justo también el poder compartirla, manifestar. Como lo digo con mucha sinceridad porque creo que nuestro rol como municipios o incluso como personas de izquierda no tiene que apuntar a ser adulador con las ideas que a nosotros nos puedan parecer. El abrazo Mm, adulador siempre es algo complejo y al menos que a mí no me gustaría cumplir ese papel, pero no me siento cómoda, como que no es mi tema. Y ahí mm, qué respuestas me dieron, claro, como de harto tipo, igual evidentemente siento que no había como tanta, pero bueno, no, la verdad es que siento que tengo la convicción de que es lo que tenía que hacer y en realidad eh, me siento cómoda con él. Pero en el fondo como el plan que hay es como un plan de rotación de estos 700 carabineros. Entonces como que no ¿ya? es estos 700 carabineros, esta es la respuesta ya que me dieron a mí, no es lo que yo estoy diciendo y que esté bien. Se acaba mi opinión y te cuento la verdad lo que me... Entonces, como que no Claro. es que 700 carabineros vayan a estar dedicados como para siempre en esas comunas, sino que como que empezaron por esas comunas y que en teoría en la evaluación que entendí que iba a ser un mes más, o quizás dos, como que en eso iban a distribuirse a otros lados. Pero al margen de eso, yo en verdad como igual no, aún así a mí no me parece que no hayamos estado incorporados y en eso yo en verdad como pues, traté de ser lo más directa posible con las autoridades de que en el fondo la realidad que vivimos en la comuna es heavy, pues como no sé, les decía, como saben perfectamente que tuvimos que suspender las clases, que lo que significa el tema de las balas locas o lo que significa el tema de los asaltos o inclusive que hemos tenido asaltos al interior de la sala de espera del SAR, como cuestiones que
obviamente no queremos en nuestra comuna, po. Y en Mm, ello, como yo muy honestamente prefiero como ser directa y sincera con lo que yo creo, sigue obviamente siendo mi gobierno y todo, como se entiende que las convicciones, no, al menos en mi visión, no es algo como frágil. Eh, lo que sí, creo que al menos el rol que a mí, que yo aspiro siempre a cumplir, es también de no ser justamente ese agente adulador que te va a decir, oh, está todo bacán, sí, bravo con todo, en verdad. Creo que no claro. fue algo al menos el 100% en lo correcto, como eso es lo que yo te Mm, pudiera decir como en relación a esos temas y también sentí que, claro, como que también lo comenté súper como directamente, que en el fondo, claro, como también, ojo, porque somos el ejemplo para todos. Por ejemplo, esto de los 139 pesos, yo lo vi en una presentación que se hizo en el cónclave de seguridad con los 12 alcaldes de la Fiscalía Metropolitana Sur, el fiscal, el subsecretario, etc. Y en eso ¿ya? no son como unas pitucas, o sea, estoy hablando de, se me van a olvidar, son 12 todas, pero ya, Los Espejos, La Cisterna, San Miguel, El Bosque, San Ramón, La Florida, Puente Alto, La Granja, San Joaquín, ya, y ahí voy en 9, no me acuerdo cuáles otras tres. Y entre todas esas, el promedio era de 2.200 pesos. Entonces significa que, claro, habían unas que tenían más de 2.200, otras que tenían menos. Pero nosotros teníamos 139 pesos. Y eso yo Claro, también decía como, no sé, pues ya, ejemplo, ¿no? Es que se usaron datos objetivos. Ya, datos objetivos, la cantidad de denuncias. O sea, si con 139 pesos, entre todas las cuestiones que tenéis de seguridad, eventualmente ni siquiera vaya a tener la capacidad de que toda la gente que debiera poner una denuncia por algo lo haga por un tema obvio nomás, ¿cachai? Entonces claro. yo como eso fue un poco como lo que quise expresar, en verdad no me arrepiento, lo volvería a hacer, sí, y en verdad siento que ese es mi rol, o sea, son los intereses de nuestra comuna y si veo que nuestra comuna queda fuera de algo tan sensible, obviamente es algo que lo voy a manifestar, así como cuando haya algo que me parezca excelente, también, también lo voy a manifestar, como creo que en eso, como por eso te hablo de que no creo tanto en ser como ese agente adulador. De hecho, no es que no crea tanto, Claro. no creo, no me gustaría, no es algo que me represente. Mm. Yo, ya que conversabas sobre otras comunas, te quería preguntar sobre ese acuerdo de colaboración que se firmó con la comuna de San Miguel. Para la Tenemos gente que varios. quizá... ¿Ah? No, dale, te escucho. ¿Perdón? No, no, te quería hacer la pregunta respecto a la gente, obviamente, que no leyó esa información o que no supo. ¿De qué se trata ese acuerdo de colaboración y ayuda mutua con la comuna de San Miguel? Sí, mira, más que nada es un convenio de colaboración amplio ¿Ya? que busca principalmente el poder trabajar en materias de salud y en materias de medio ambiente, pero igual es amplio. O sea, como ejemplo, si el día de mañana decidiéramos, no sé, colaborar en aseo, pudiéramos hacerlo también. Es amplio. Ya, perfecto. Pero nuestros Ya. objetivos con la alcaldesa Martínez son principalmente eso. Y en ello, por ejemplo, que en San Miguel cuentan con un servicio de exámenes, como de ¿Ya? endoscopía, etcétera. Y eso no existe ¿Ya? acá. Nosotros acá tenemos, sí, que es algo que en general no existe en las comunas, tenemos un laboratorio comunal, que ya igual lo queremos como tirar para arriba, hacer de nuevo, modernizar, etcétera, pero que en el ¿Ya? fondo también se basa en, bueno, cómo nosotros podemos, entre comillas, como acceder a lo de ellos y viceversa. Eh, pero Ya. es como también pensándolo como desde un fortalecimiento de la infraestructura pública.
tenemos también con Recoleta. De hecho, con Recoleta tenemos un convenio donde también permite que nos presten, entre comillas, o que nos pasen funcionarios en comisión de servicio. Que eso también ha sido ¿Ya? como un tremendo apoyo porque, por ejemplo, en el DEM, que ahí hay gente que está en comisión de servicio, en verdad no teníamos recursos, o si teníamos, obviamente preferíamos no usarlos en contratar gente. Entonces tenemos comisiones de servicio que en el fondo no tienen ningún costo para la MUNI, pero que sí nos permite como empezar también a hacer cosas considerando como nuestra precaria situación económica. Y eso como que ha sido súper bueno. Eh, y está ahí hablando con la cisterna también para que hagamos uno. Ahí Ya. estamos como poniéndonos de acuerdo bien en como los elementos que quisiéramos colaborarnos y todo. Igual la idea es hacerlo más amplio pensando en que siempre se puede como buscar o ocurrir algo a alguno, pero en el Claro, fondo la idea es colaborarnos y eso como al final igual somos comunas de la zona sur, si bien tenemos particularidades y todo, igual compartimos cosas y en eso como yo siento que también hay que ser como abiertos. claro. Bueno, por ahí vi que pasó Karina Delfino, la alcaldesa de Quinta Normal, así que Hoy día ahí estuvimos podría hablando también. con la colega que tampoco recibió dotación. Ah, ya, perfecto. Bueno, Javiera, yo te quería dar estos últimos minutos, porque ya pasamos la hora, de hecho nos pasamos un poquito, para que tú pudieras dar un mensaje a los vecinos, quizá algo que quieras decir. Ah, se fue la señal. ¿Me escuchas bien, Javiera? ¿Me escuchas bien? Ahí, ahí te había perdido. ¿Me escuchas? Yo te escucho entrecortado y ya no te veo. ¿Me escuchas? Yo te escucho entrecortado y no te veo. Ahí te escucho mejor, pero todavía no te veo. ¿No me ves? Yo sí te veo. A ver. De hecho, dijeron ahí, se Ahí. pegó la alcaldesa. Oh, Te escucho bien y está pixelado la cámara, pero se ve. Yo te decía que ya estábamos terminando el programa, nos pasamos de la hora, que es lo que nosotros siempre presupuestamos en una entrevista, todo muy interesante, hubieron varias preguntas, pero quería darte estos últimos minutos para que, al igual que la primera temporada, puedas decir algo a los vecinos, lo que quieras decir, algún mensaje, alguna cosa que quieras proyectar en la alcaldía. Es libre, todo último minuto. mira, principalmente me gustaría como contarle y transmitirle que estamos trabajando altamente en poder mejorar absolutamente todo lo que podamos mejorar, superando también todas las complejidades. Creo que van a Se pegó, no. ¿Ya? Javiera, se pegó el video. Oh, se pegó justo el video. Espera, Javiera, dame un segundo. Se pegó el video, Javiera. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? Oh, qué lástima. Sí, sí. Estábamos súper bien, se pegó justo en ese rato. ¿Me escuchas tú bien? Se robaron los cables. No sé si hay alguien por ahí. Te voy a, te escucho muy mal, te voy a sacar del en vivo y te voy a volver a invitar. ¿Ya? Para que cerremos. Voy a volver, voy a volver a invitarla a Javiera para que terminemos el en vivo.
Ahí envié de nuevo la invitación a Javiera para que se conecte. Javiera, te envié la invitación, no sé si te habrá llegado, para que terminemos este en vivo. Qué lástima, qué lástima. Ahí está. ¿Ahora sí? Ay, da vuelta, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí te escuchas bien. Justo Bueno, se pegó el video. sí, sí, caché, yo sí te escuchaba. Oye, no, solo cerrar contándoles que estamos trabajando harto, que en general estamos tratando de pensar en todo lo que nos da el tiempo, de que van a ir saliendo más cosas, yo creo que como en el sentido propositivo, pero también en el sentido de que se van a ir como vislumbrando y aclarando como algunas cosas también que lamentablemente pasaron en nuestro municipio. Nosotros queremos colaborar con la verdad, queremos colaborar con el uso de nuestros recursos, queremos aportar también en que el ambiente en el que se desarrolla el mundo social y el mundo político en nuestra comuna como sea más sano, sea mejor. Y en eso vamos a estar y trabajando nomás, pues si esto no para, todavía llevamos poco tiempo igual, pero convencidos y convencidas de que se puede avanzar mucho más y contarles también que estamos hiper contentos porque hoy día se aprobaron expresadas en 2 normas nuestra iniciativa por la justicia territorial para el buen vivir que presentamos en la Convención Constitucional. Así que, no, eso fue como súper emocionante igual, pero eso fue recién ahora, hoy día en la tarde, de hecho, estaba en el Acapulco con la propia, haciendo este recorrido con los profesionales de infraestructura de la Dirección de Educación Pública, y supimos y fue como, ay, qué brígido, yo pensé que no iba a pasar. Pero bueno, eso, así que muchas gracias por la invitación y se me pasó volando el tiempo también. Sí, no, estuvo bien interesante la conversación. Tengo dos últimas preguntas que quedan en el tintero y no quiero, pero respuestas cortas. ¿Sexto retiro? ¿Aprueba o crees que no? Mira, yo realmente creo con los retiros que si es que no se van a hacer, Oh, se pegó de nuevo el video. No, no se escucha nada. A ver. Ahí sí, volvió. ahí me conecté al wifi. Lo que te iba a decir es que si no se van a hacer, encuentro que mínimo tiene que haber una reforma de pensiones demasiado opulenta. Eso creo realmente, como que me Ya. banco el argumento de que ya puede ser que económicamente no aporte esa reforma, pero eso significa que la reforma tiene que ser así como Perfecto. indiscutiblemente algo que favorezca a los chilenos y a las chilenas, eso creo. Ya, y la segunda pregunta que había quedado en el tintero, ¿vas a impulsar el apruebo en el plebiscito de salida de la convención? O sea, yo evidentemente voy full apruebo. Ya, No puedo yo, igual que en la campaña presidencial, hacer campaña en mis horarios de trabajo. Así que claro. obviamente ahí siempre cumpliendo las normas. Ya, Eh, pero obviamente en mis tiempos no laborales, cuando pueda hacer campaña, voy a hacer un campaña, pues obvio, como cualquier persona chilena. Y sobre todo ahora que está nuestra norma de la justicia territorial para el buen vivir. claro, por supuesto. Bueno, Javiera, me sumo a las palabras que decía Andrea aquí, que es la otra conductora. Agradecemos mucho la participación, tu buena disposición. Para nosotros era súper importante, como te decía al principio, pasar de ese proceso como candidata a este proceso ya como alcaldesa. Saber tus impresiones, hubieron varias preguntas, se hizo una dinámica muy entretenida, así que quedan las puertas abiertas para cuando quieras, cuando podamos, volver a hacer otra conversación en un tiempo más, revisar quizás las cosas que estén pasando en la comuna en ese tiempo. Y desde ya agradecemos a todas las personas que estuvieron, que participaron en vivo. Esto va a quedar en YouTube, en Instagram, por supuesto,
lo vamos a subir a Twitch y también va a estar en Spotify como podcast, para la gente que quizá después lo pueda escuchar en la micro, ahí en el camino al trabajo, donde sea. Así que, Bueno, bacán Javiera, que estén ahí. muchas gracias de nuevo, te agradezco demasiado el tiempo, así que será hasta una próxima. Ya, pues cuídense, nos vemos y feliz también de volver a conversar. Chau. Que esté bien, cuídate.